Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto foro virtual de Cátedras Innovadoras, a la Comisión 13, Interacción entre Docentes, más la Comisión 15, la Tecnología en los Nuevos Escenarios. Mi nombre es Carlos Caram, voy a coordinar esta comisión. Bueno, y les doy la bienvenida a todos. Eh, Les pido por favor que mantengamos los micrófonos cerrados hasta que nos toque hablar. Gracias. El Foro de Cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas, a los que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu/semana. Nos van a acompañar exponiendo en esta comisión Sandra Cabrera, Milena Faguagas Musumeci, Sheila Fortini, Mariano Iriart, Celina Marco, Andrea Marrazzi, Lorena Urselay, Gonzalo Ilutovich, Alejandro Guarrera y Silvia Mesa. Les cuento que cada uno va a tener 7 minutos con cámara y micrófono disponible. Cuando falte un minuto, yo les escribo por el chat para no interrumpirlos con mi voz, que le falta un minuto. Mientras el expositor habla, por favor, el resto mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas. Los participantes pueden hacer preguntas a través del chat, eh, que vamos a recoger para el final, para el cierre. Cuando todos expongan, cuando todos terminen de exponer, vamos a hacer un cierre. El cierre va a estar a cargo de la profesora Fabiola Anop, académica de nuestra facultad, coordinadora de la maestría en gestión en diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación. Ella nos va a resumir las principales líneas, los principales ejes tratados por ustedes, y va a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si no tienen ninguna duda, vamos a comenzar. Convocamos a la profesora Sandra Cabrera, que nos va a hablar sobre cómo captar la atención de un centennial. Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí estoy tratando de compartir. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la presentación. Hola, buenas tardes. Ahí te vemos y te escuchamos perfecto, así que yo voy a cerrar mi micrófono y te Bien. dejamos el espacio para bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la actividad que les voy a compartir fue una experiencia que pude llevar adelante este cuatrimestre con los alumnos. Ustedes saben que, bueno, por el tema de la pandemia tuvimos que migrar a las clases online, eh, pero que nosotros hacemos en forma clases virtuales sincrónicas, ¿sí? Eh, y durante ya en las clases presenciales, y bueno, y ahora se profundizó la necesidad de poder incorporar el celular como una herramienta más dentro de la clase, porque también me parecía que era algo que los motiva a los alumnos, ¿no? Y que nosotros siempre los vemos en la clase que están con celular muy pronto para utilizar, por ahí no con temas que tengan que ver con la clase, pero entonces la idea era eso, ¿no? Convertirlo en un aliado y tratar de empezar a generar nuevas actividades que parezcan un poco más motivadoras. Entonces, fue así como empecé a utilizar algunas herramientas que muchos de ustedes deben conocer, como, bueno, Mentimeter, Mind Mapping, subíamos actividades a Padlet, entonces ellos tenían la necesidad de tener estas aplicaciones en sus celulares, y con esto logramos trabajar con, realmente los estudiantes venían más motivados, y pude promover que ellos fueran mucho más protagonistas en el aula que en cursadas anteriores, y fuera su participación más activa. Nosotros tenemos en la plataforma subidas las clases, ¿no? Y también teníamos videos, con lo cual, en general, de una clase a la otra, yo lo que les pedía es que ya fueran avanzando, tratando de trabajar un poco con este concepto del aula invertida, y venían directamente a tomarnos un rato para trabajar, conectarnos, compartir, y empezar a ir llevando a cabo las distintas actividades que teníamos que hacer en la materia. Yo estoy dictando comercialización 1, que es una materia que atraviesa, es una asignatura que atraviesa la mayoría de las carreras de la facultad, y en este cuatrimestre tuve un grupo importante de chicos del área de producción musical, ¿sí? En esta materia lo que hacemos es acercar a conceptos de oferta, mercado, negocios, análisis de mercado, de competencia, ¿sí?
Y uno de los puntos también que analizamos tiene que ver con trabajar la identidad, ¿no? La identidad de la marca, la identidad del proyecto, y después cómo vamos a transmitir esa imagen de marca, ¿sí? Entonces, a mí lo que se me ocurrió, ya que ellos, eventos de producción musical, armar una playlist, ¿sí? Que fuese un viaje musical, donde ellos trataran de percibir y analizar cómo esos estímulos auditivos iban generando en nosotros diferentes emociones que tal vez nos vuelven a traer recuerdos, deseos, ¿no? Sensaciones, distintos estímulos. Entonces generé una playlist con distintos géneros, estilos, ritmos, y después la idea es que ellos nos fueran comentando qué era lo que les hacía sentir, algunos que había temas que eran muy antiguos para ellos, ¿no? Pero también traerlos y qué es lo que les producía, ¿no? También sacarlos un poco de su espacio, del tipo de música que ellos suelen escuchar habitualmente. Entonces, como resultado muy bueno, ellos se reengancharon y participaban mucho en el chat y demás, me animé a pedirles a que trabajen, además de todo lo que teníamos que armar, ¿no? Para dentro de la marca, que pensaran en una canción que fuera la que identificara su marca. Y entonces la trajeron y la íbamos a compartir, y de ellos mismos empezó a surgir esto de decir, podemos armar después una encuesta, y para eso utilizamos también unos archivos de Google que ya habíamos utilizado para hacer investigación de mercado. Entonces, la idea fue armar una encuesta de cuál creíamos todos que había sido la canción que tenía más conexión, ¿no? Con el concepto de marca, que después ellos nos decían que era lo que habían querido transmitir, y después a esto le sumaron de por qué no le podíamos agregar otras preguntas como ¿cuál es la canción que estás escuchando más en esta cuarentena? ¿Por qué? También trabajar con qué emociones estaban ellos transitando en este periodo, ¿no? Tan desconocido para todos. ¿Y cuál es la canción con la que más te identificas? Con todo esto armaron una playlist que la pueden encontrar en Spotify. Mi idea era, bueno, ya sé que no se puede compartir, pero quería compartírselo porque cerramos el cuatrimestre, que fue un cuatrimestre donde yo presté mucha atención también en cómo se encontraban ellos, a motivarlos, tratar de que se generara vínculos entre ellos. Piensen que era primer cuatrimestre de facultad y todas esas imágenes y deseos que ellos tenían de empezar la universidad, quedó en que el ámbito físico no lo tenían, ¿no? Entonces, también sirvió, ¿no?, para que haya mucha más conexión entre ellos, ¿no? Entonces, como les decía, acá usamos Metimeter, pero lo más fuerte fue el uso de Spotify. A mí me facilitó que ellos se pudieran relajar más, encontraran como un ámbito, para un modo de decirlo, más divertido y más motivador, y también hizo que ellos se acostumbraran de esta manera a trabajar en tiempo real, ¿no? O sea, estábamos trabajando cada uno en su casa, comentando, generando nubes de palabras para ver qué es lo que sentían con cada una de las canciones. Entonces, bueno, un poco acá como acá, cada una persona por grupo era la que iba organizando estas actividades, y bueno, siento que realmente a ellos les sirvió y nos sirvió a todos para mejorar el clima y que hubiera también una mayor concentración en la clase, que bueno, fue todo un aprendizaje como les decía, ¿no? Y me parece muy importante para rescatar del uso de estas herramientas que yo creo que estamos en un momento que realmente podemos trabajar muy fuerte en lograr una transformación del sistema educativo, y desde mi experiencia los quería invitar a ser flexibles, creativos, tratar de ser innovadores, actualizarnos nosotros, ¿no?, como docentes con todos estos cambios tecnológicos, y por sobre todo los que les propongo es escucharlos, porque realmente yo a partir de escucharlos y ver cuáles eran sus propuestas pude incorporar estos cambios que ellos mismos me propusieron, y me parece que funcionó muy bien y es un reto que me parece que vale la pena que todos nos propongamos. Simplemente eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muy interesante tus estrategias para el uso y la interacción de plataformas, para ampliar el espacio y el tiempo del aula y para mantener el vínculo, ¿no?, con los estudiantes, que es tan importante todo eso. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias, No, Sandra. Muy gracias a vos, interesante. Carlos, gracias.
Convocamos ahora a la profesora Milena Faguagas Musumeci, que nos va a hablar del valor de mi experiencia como profesor de C. Milena. Hola Carlos, Hola. buenas Hola, tardes a ¿cómo todos, ¿se estás? escucha bien? Sí, te escuchamos y te vemos Sí. perfectamente. Yo cierro mi Bueno, micrófono. bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo soy docente de la materia Seminario de Integración 2, que es la materia de cierre que es común a todas las carreras de la Facultad de Diseño, porque es con la que los estudiantes finalizan su proyecto final de graduación y por lo tanto es una materia que viene con una carga muy interesante de contenidos. En el aula se encuentran chicos de diferentes carreras, entonces para mí también siempre es un espacio muy interesante para ver qué temáticas están trabajando en las diferentes áreas, cuáles son los intereses actuales, que algo que siempre me ha parecido muy admirable es que son contenidos de interés social. Los chicos con sus proyectos, los estudiantes, están buscando generar cambios, ¿no? Y bueno, en mi experiencia, este primer cuatrimestre que a todos nos está unificando en cierto modo esta experiencia de estar dentro de nuestros dando las clases desde una modalidad online, fue encontrar la manera de que esta comunicación, esta brecha digital, no se interpusiera a la hora de comunicarme con los estudiantes. A mí en las clases presenciales que doy en la facultad, me gusta muchísimo generar una conexión de hablar en profundidad de qué tratan los proyectos de los estudiantes y acompañarlos, más allá de que desde la parte disciplinar no sea del área de algunos de ellos, me gusta acompañarlos, incentivarlos y generar un espacio ameno, como recién decían anteriormente Sandra, fomentar la escucha en ellos y que se sientan en un espacio de seguridad donde plasmar sus ideas. Con esta situación de la experiencia online, para mí la verdad que, como seguramente fue para todos, fue un desafío al principio para buscar cómo adaptarme y no perder esta comunicación que para mí era tan importante. Entonces, lo que terminé rescatando fueron 3 puntas, o 4 mejor dicho, muy importantes para mí, que eran la comunicación, cómo me iba a comunicar con ellos a través de esta forma, desde la comunicación oral y escrita, cómo iba a ser la escucha. No sé si se está escuchando bien. Carlos me está marcando que no tengo buena conexión. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, ¿eh? ¿Sí? Tranquila. Ah, bueno, no, bueno, gracias, porque me estaba marcando que no tenía conectividad por eso. Bueno, precisamente eso, ¿no? La escucha, la comunicación y qué pasaba con estos medios digitales que a veces pueden ser beneficiosos y como recién me acaba de pasar, a veces nos puede jugar en contra porque la conexión a internet se puede caer, se pierde alguna comunicación en el medio. Entonces, también todo esto implicó que nos adaptemos, que me adapte como docente a un nuevo espacio en el cual me pareció sumamente importante que prevalezca la empatía, como bien recién Sandra decía, porque esta situación actual de pandemia nos atraviesa a todos. Entonces, ya de por sí la experiencia de realizar el proyecto de graduación en formato presencial es una experiencia que conlleva un montón de emociones y un montón de procesos en los estudiantes porque ya están a un paso de convertirse en profesionales y pasar eso a esta experiencia online significó
no perder ese contacto. Y algo que a mí me funcionó muchísimo, dado que mi materia es una materia de muchísima redacción, porque los chicos están constantemente generando el contenido de sus proyectos, fue el de empezar a implementar un código de colores a la hora de generarles la devolución de sus avances. Entonces, lo que hicimos fue, semana a semana, aprovechando que todos los espacios que tiene Blackboard de mensajería interna y también comunicándonos por mail y utilizando la aplicación de Pronto para generar un chat, los chicos me enviaban sus avances y lo que yo hacía era generarles una devolución de sus archivos con toda una serie de diferentes colores que comenzaron a significar cada uno un valor determinado. Esto comenzó de manera espontánea a la hora de buscar una manera de enfatizarles algunas marcas o mostrarles algo o generarles opiniones y aportes. Y este código de correcciones, que por la mayoría de las veces utilizábamos a través de la herramienta de Word para generar los textos, comenzó a generar un intercambio constante entre ellos y conmigo, y comenzamos a hacer un código entre todos. Entonces ya sabíamos que cuando estábamos presentando un texto en un determinado color, significaba que había que profundizar el contenido. Cuando había algo marcado o resaltado en otro tono, era porque eso era interesante y había que buscarle, no sé, enriquecerlo o cambiar el enfoque. Pero se generó ahí una comunicación muy interesante que en el principio del cuatrimestre fue una forma de no perder en ellos el interés por generar sus producciones, ¿no? Para muchos significó todo un cambio el generar este seguimiento de sus proyectos de forma online, porque por ejemplo, desde el lado de buscar el contenido, muchos estaban acostumbrados a ir a la biblioteca y desconocían que había todo un repertorio digital para ellos, para que pudieran aprovechar bibliotecas digitales. Entonces, lo que fue muy importante en este cuatrimestre fue que ellos expandieron también sus conocimientos de todas las herramientas con las cuales ellos podían obtener el material bibliográfico que necesitaban para sus proyectos. Eso en ellos significó también todo un cambio que al principio estaban y se terminó generando un grupo muy participativo entre ellos, fomentando mucho la comunicación desde el chat para que se intercambiaran links de diferentes contenidos que fueran útiles para todos. Y lo otro que me fue muy importante en este cuatrimestre fue la escucha. Desde ya que siempre la escucha forma parte de todos nosotros a la hora de escuchar lo que nos dicen nuestros estudiantes, la manera en que nosotros también nos comunicamos, pero desde este espacio digital, para mí, generar una escucha activa y que ellos se sientan escuchados, terminó significando también que ellos pudieran realmente expresar cuáles eran sus objetivos con el proyecto. Y ahí me logré percatar que muchas veces en el espacio presencial, los mismos estudiantes en el apuro comienzan a expresar las cosas de manera muy rápida y se terminan como autocensurando y no terminan de plasmar las ideas totales de sus proyectos. Y este espacio online terminó significando que se potenciara la escucha, no solo de mi parte, sino del resto de sus compañeros, y entre todos pudimos aprovechar para ayudar a que cada proyecto termine de una manera mucho más integradora que lo que podría haber imaginado. Así que para concluir, creo que ha sido una experiencia muy desafiante e interesante y creo que hay que potenciar mucho la escucha y la empatía con los estudiantes en estos momentos y brindarles un espacio de seguridad y de tranquilidad donde ellos puedan potenciar lo mejor que tienen para presentarnos. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme.
Gracias, Milena, por compartir tu experiencia y por compartir tus estrategias y recursos para abordar esta situación. Muchas gracias. Convocamos Gracias, a Carlos. Yamila, a vos, gracias, a Yamila Fortini, que nos va a hablar de la emergencia sanitaria como disparador creativo de nuevas propuestas y maneras de enseñar. Hola, Yamila. Yamila, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Sí, ahí te escuchamos y te vemos. Buenísimo, bienvenida. Perfecto, Cierro mi micrófono. buenísimo, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por convocarnos a este espacio para la reflexión y para compartir experiencias. Mi nombre, bueno, como vos ya dijiste, es Yamila Fortini, yo soy diseñadora de indumentaria, trabajo hace muchos años en el rubro, pasé por muchas empresas reconocidas y hoy en día tengo mi estudio junto a mi socia en donde hacemos líneas y colecciones para marcas, brindamos cursos también y hacemos asesorías respecto de diferentes temas de diseño y de producción. En la actualidad también soy docente en la UP, acá, obviamente, y en la UBA ya hace 17 años. Y bueno, y la idea de mi tema del día de hoy es compartir con ustedes un poco una reflexión respecto de esto que estamos viviendo todos hoy, ¿no? De que es una problemática que es común a todos, que nos toca a todos, pero que en especial impacta en lo que es la comunidad educativa, ¿sí? Por cómo nos desarrollamos, por cómo es este confinamiento obligatorio, nos atraviesa a todos y cambia totalmente las perspectivas y las maneras de las condiciones y las maneras que nosotros veníamos manejando hasta el momento. Me remonto para eso a mediados de marzo, allá cuando por el 16-20 de marzo se decretó este confinamiento obligatorio, que fue para todos algo súper inesperado. Si bien eh, todos veíamos que algo estaba pasando, pensamos que realmente iba a pasar esto de que se iba a cerrar absolutamente todo, y mucho menos cuando estábamos a fin del 2019 planificando nuestro 2020, nadie imaginó esto que se venía y bueno, y que nos impactó a todos de todas las maneras, en todas las formas. Así que bueno, esta situación totalmente disruptiva eh, nos plantea a todos, digamos, un cambio de condiciones en el marco también de una profunda incertidumbre y una urgencia, ¿no? O sea, incertidumbre porque nadie sabía cuándo iba a pasar esto, ¿sí? Cuándo se va a terminar, tampoco sabemos, y urgencia porque necesitábamos volver a nuestras actividades cotidianas, a nuestro quehacer cotidiano de manera urgente e inmediata, y debíamos llevar a cabo las acciones para eso, ¿sí? En lo que es el plano docente, bueno, como todos ya deben saber, la no presencialidad nos planteó como educadores un montón de desafíos, entre ellos la enseñanza total y absolutamente eh, íntegramente mediada por la tecnología. Para los formadores, esta, digamos, nueva manera, digamos, que sobre todo aquellos que teníamos a la presencialidad como principal, ¿sí? Y que teníamos a las herramientas tecnológicas como complementos, como auxiliares. Sobre todo para aquellas disciplinas como la mía, que son teórico-prácticas. Yo en este momento estoy dando ahora estilo y en el cuatrimestre pasado que ya terminó prensa. Eh, Son, o sea, como vitales la presencialidad, o por lo menos hasta ese momento resultaban vitales. Entonces, ¿cómo suplantar esta presencialidad y estas correcciones, este intercambio diario en el aula, ¿sí? Este intercambio áulico, de una manera que sea, digamos, manteniendo justamente la calidad educativa, ¿sí? Sin que esto se pierda. También pasa lo mismo, o sea, fue bastante complicado con materias concurridas. Yo, por ejemplo, en la UBA tengo 250 alumnos, entonces migrar toda una clase de tanta cantidad de gente a todo lo que es virtual resulta bastante complejo, ¿sí? Y mantener sobre todo este intercambio educador-alumno casi intacto. Y plantean muchísimas implicancias tiene esto, ¿sí? Y también plantean millones de interrogantes, entre ellos cosas como, por ejemplo, tan simples como la conectividad.
van a tener todos posibilidad de conectarse, tienen todos acceso a Internet, el acceso a la tecnología también, tienen todos posibilidad de acceder a alguna computadora, a una tablet, a un teléfono. Pueden acceder, en una familia, por ejemplo, numerosa, pueden acceder todos al mismo tiempo o no. O sea, tenemos que plantear en base a esto nuestras propuestas en cuanto a sincrónicas, sincrónicas, una mezcla entre las dos, ¿sí? ¿Qué plataforma vamos a usar? Bueno, en el caso de la UP tenemos el Blackboard y el Collaborate, que son dos herramientas maravillosas, pero no es así en todas las instituciones educativas, ¿sí? ¿Cómo va a ser el intercambio con el alumno? En cuanto a planificación académica, nos llevó a rever todas las prácticas que veníamos haciendo hasta el momento, cuáles eran los objetivos, modificar incluso planes de estudio, y lo que no es menor, nuevas maneras de evaluar. ¿Cómo hacemos para evaluar toda esa producción práctica de los alumnos de manera virtual? Sobre todo manteniendo, como decía antes, el foco en lo que es la calidad educativa y la contención del estudiante, que no es menor, que el estudiante se sienta apoyado, se sienta contenido, sienta que tiene todas las armas necesarias para llevar a cabo sus trabajos y sobre todo para adquirir esos conocimientos que nosotros estamos transmitiendo. Bueno, todo esto en un principio, como a todos seguramente, a mí me pareció caótico, me pareció terrible, totalmente una sorpresa muy grande y realmente no sabía cómo manejarlo, pero con el tiempo, la verdad es que me fui dando cuenta que fue todo lo contrario. Y hablándolo también con colegas, fue un cambio muy enriquecedor en muchos casos. Llevó mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, eternas horas de trabajo. Fue un desafío muy grande, de una exigencia muy grande que todavía lo sigue siendo, sí, en algunos casos, porque uno todavía sigue seteado con esas herramientas y esas maneras de hacer las cosas desde la presencialidad, pero la verdad es que permitió hacer un salto cuántico en cuanto a adaptarse, ¿sí? En cuanto a alinearse con las nuevas tecnologías, por ejemplo, nos permitió explorar nuevas herramientas, nuevas maneras de enseñar, nuevas prácticas más y mejores, ¿sí? Actualización de contenidos, todo esto que un poco decía Milena, el tema de la bibliografía, que ya no había acceso a la bibliografía física, ni a ir a una biblioteca, ni a ir a comprar un libro, y poder, digamos, buscar toda esa información en línea, todo ese cambio y esas nuevas maneras de hacer las cosas nos están brindando herramientas que yo creo que van a quedar de acá para siempre y que nos facilitan muchísimo las cosas también. Entre otras cosas, la optimización del tiempo, esto de el no commuting, el no tener que ir a trabajar o no tener que ir a la facultad, nos da muchísimo tiempo también para nosotros. También el tema de crear nuestro propio espacio de estudio, nuestro propio espacio laboral, es muy importante, en donde sentirnos cómodos, en donde contar con las herramientas necesarias de manera cómoda. Y sobre todo, a mí lo que me pasó es algo muy loco, que es que esto borró absolutamente todas las fronteras. Yo en mis cursos que estoy dando particulares, bueno, acá en la UP también tengo chicas de color que se fueron a su país y que están tomando clases desde allá. En lo que son mis clases particulares, tengo gente de Australia y gente de Londres que está participando de los cursos, cosa que en otro momento hubiera sido totalmente impensado. Esto significó entonces también una apertura muy grande. Y en particular en lo que refiere a lo que son los alumnos, ¿sí? El, no solo los objetivos, sino los trabajos de los alumnos, la producción de los alumnos, la verdad que para mí fue genial, genial que haya pasado esto, porque fue un disparador para ellos muy grande, ¿sí? Un motor creativo espectacular que fuimos de alguna manera nutriendo juntos, porque en medio de todo esto hay que arreglarse, hay que seguir trabajando, y surgieron ideas súper novedosas, con herramientas y con, digamos, haciendo mano de recursos que eran los que tenían en ese momento. Por ejemplo, en este momento puedo citar un video de una publicidad que fue generado total e íntegramente en Illustrator y firmado desde la compu, una producción fotográfica que fue en los ambientes No, Yamila, comunes. estamos Sí, con el tiempo cumplido.
perdón. Ay, sí, sí. Si querés Perdón, bueno, invitarnos. ya cierro, sí. En los ambientes comunes del edificio donde vivía ella, bueno, y un montón de una producción, digamos, muy rica, súper rica, que en otro momento no se hubiera podido lograr. Así que bueno, finalmente nada, esto seguramente cuando se reabra todo esto, el mundo no va a ser el mismo y lo importante es que todos podamos eh, aprender de estos y obtener, digamos, más herramientas, más recursos para poder transitar lo que viene y adaptarnos de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias, Yamila, por darnos esta mirada optimista, ¿no? Porque en realidad estás reconociendo todas las nuevas posibilidades que nos da esta situación, este contexto, y está muy bueno, como decimos siempre, fortalecer este presente que es lo único que tenemos, ¿no? Así que está muy buena la mirada, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Convocamos a Mariano Iriar, que nos va a hablar de mi práctica docente durante la pandemia. Hola, Mariano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hola, ¿qué Carlos? tal? Bien, Muy bien, ¿ustedes? ¿vos? Bien, todo Te bien. vemos y te escuchamos perfecto, así que cierro mi micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas Cuando tardes. falta un minuto te mando un chat. Sí, sí, obviamente. Igual estoy cronometrando también, así que tranquilo, si me excedo un poquito, avísame. Más que nada, bueno, también es compartir con los otros docentes estas experiencias, digamos, que fuimos transitando. El, el tema, digamos, del que yo quiero hablar es bueno, un poco tiene un eje común entre las cosas los temas que están tratando los otros compañeros. La adaptabilidad de la comunicación a los diferentes contextos, ¿no? Es en lo que basa este debate, esta reflexión, ¿sí? Eh, También la situación de cambio de lo presencial a lo virtual, digamos, también nos afecta a todos, ¿no? Consideramos nuestra herramienta. Yo soy, en principio, me presento con actividades, yo soy creativo publicitario, diseñador y artista plástico también, y trato de nutrir todas estas influencias en los trabajos, ¿no? Las propuestas, ¿sí? O sea que cualquier cosa puede ser un disparador, ¿no? De las materias, de los trabajos que estoy dando en las diferentes materias y las actividades, ¿sí? Las materias que estoy dictando actualmente son Publicidad 1, Publicidad 2 y Relaciones Públicas 3. Relaciones Públicas 3 es y Publicidad 2 se basan en una estrategia de medios, sí, pero dentro del contexto de una campaña publicitaria. Publicidad 1 se basa más en el desarrollo de esa campaña. Las distintas etapas son muy parecidas, pero las dos tienen dificultades o diferentes, ¿no? De foco, ¿sí? Me pareció interesante también estar atento a lo que les pasaba a los chicos, ¿no? A lo que les pasaba con esto, con el cambio de modalidad, con la situación actual, con este contexto. Entonces lo que hicimos fue, lo empezamos a hacer en lo presencial, porque siempre hago como un escaneo de lo que les sucede, de dónde vienen, a dónde van, por qué transitan esta carrera, por qué se inscriben, ¿no? En sus elecciones, digamos, de caminos apuntando a lo profesional, ¿no? Me interesa saber eso y en base a eso y más sus capacidades en cuanto a las herramientas que conocen, ¿no? Para trabajar. Y me pareció interesante porque, bueno, uno también, como en este caso, se basa en, en, en la exposición casi de una forma individual, ¿no? Como esto de estar hablando y no ver a nadie, ¿sí? Entonces traté como de romper eso, integrando sus capacidades, ¿no? Para armar distintas actividades grupales, ¿sí? O sea, tenía bastantes situaciones heterogéneas, ¿no? En el grupo. Algunos tenían experiencia en algunas actividades que realizan en comunicación, entonces estoy haciendo un mix en los grupos tanto de, de los que trabajaban en cosas más visuales, como los que tenían una formación un poquito más con otras herramientas. Entonces fuimos complementando esos grupos de acuerdo a los perfiles, ¿no? Para que sean grupos potentes en varios aspectos que me interesaban de la comunicación. Y después lo interesante fue el
plantear estas campañas en estas dos materias, estas tres materias, con diferentes hipótesis. O sea, el trabajo se desarrolla en varias etapas, ¿no? La etapa 1 y la etapa 1 y la etapa 4, y en la otra materia la etapa 1 y la etapa 5, y se van incorporando cosas, distintos medios, distintas estrategias, distintos briefs, se van incorporando hasta generar una campaña integral, que tienen distintos focos de acuerdo a la materia. Lo del agregado me pareció interesante es utilizar las hipótesis de situaciones y contextos, digamos, para resolver las campañas, ¿no? De acuerdo a lo que iba coacheando en cada uno de los grupos, ¿no? de las marcas que eligieron para trabajar, que también lo decidieron ellos, ¿no? Hicimos como un scouting entre algunas campañas, apostando siempre a la lateralidad, ¿no? Al pensamiento lateral, y tratando de en cada pequeño detalle, en cada pequeña pieza, en cada pequeña estrategia, buscar lo lateral, hasta un punto, digamos en principio ilimitado, ¿no? Buscando ir hasta el fondo de la idea, trabajando un concepto, después no adaptándonos a un presupuesto y a un contexto factible, realizable, ¿no? Estas hipótesis fueron en un contexto normal, planteé la campaña en un contexto de una situación normal, fuera que sea lo que sucede actualmente. Después en situación de pandemia, si esta pandemia se extiende, ¿sí? hasta un año, digamos, y después qué sucedería con estas marcas que tienen que reducir en un grado importante el presupuesto que tienen para aportar a las campañas, ¿no? O sea, hay la flexibilidad, era la adaptabilidad. ¿Y qué sucede? Digamos, como que la forma divertida, ¿no? de tratar de adaptar la comunicación, ¿no? Que ellos disfruten de la creatividad de adaptarse, sino que sea un problema, ¿sí? Y lo llevamos a todos los puntos esto, ¿no? A los trabajos, a cómo se organiza una producción audiovisual, solo con el elemento de una videoconferencia, ¿no? Cómo hacemos distintos roles o crear distintas piezas en las que interactúe esto de lo virtual con la comunicación, ¿no? Y que sea el punto fuerte, no que sea un punto débil, ¿sí? Es lo adaptable de la comunicación y lo flexible y dónde focalizar en las situaciones de crisis. Y me pareció interesante cómo se fueron adaptando a estos distintos contextos, ¿sí? Salieron campañas maravillosas, lástima que no puedo compartir, no había preparado como un aspecto audiovisual, digamos, de resumen, donde cada uno de los integrantes de los grupos fueron aportando su expertise para las realizaciones, y cómo le pusieron cabeza y creatividad y lateralidad a los distintos presupuestos, ¿no? de la resolución, ¿no? general de acuerdo a estas hipótesis. Y me parece que jugar con eso es un factor importante y entender estas nuevas herramientas como algo potente, ¿sí? Algo potente y integrando elementos, digamos, para nutrirlos ya sea de tecnología o de creatividad en algunos aspectos, ¿no? Y eso me parece que fue lo más destacado por el grado de trabajos y los resultados que han tenido en los trabajos. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, bueno, espero que les haya resultado interesante. Gracias, Mariano. Sí, muy interesante. Adaptabilidad, interacción, flexibilidad, ¿no? Como síntesis. Así que está muy buena tu reflexión. Y te digo a vos y le digo a todos los docentes, si quieren compartir algo, pongan en el chat escrito los links y que los profesores puedan compartirlo después de la comisión, así ya tienen todo el material visual, si les parece. Yo lo que tenía era como PDFs o videos abiertos, no tenía como para... No lo tenía pero bueno, sí, me parece interesante el que lo pueda compartir, me parece muy productivo, digamos, ¿no? Para aportarle imagen a esto que estamos comentando, ¿sí? Claro. Gracias. Por eso decía, bueno. Gracias, Mariano. Convocamos a Celina Marco,
que nos va a hablar del arte antiguo y sus formas virtuales. Hola Celina, Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿se escucha? ¿Sí? ¿Vas a poner cámara? Sí, sí. A ver, estoy ahí intentando. Ya te digo cuando aparece la imagen. A ver, ahí está, ¿no? Ahora, perfecto, ahí se ve. Te vemos y te escuchamos. Perfecto, yo cierro Bueno, mi micrófono. buenísimo. Bueno, yo soy docente de la materia Taller de Reflexión Artística 2. La materia es el proyecto Ensayos sobre la imagen y propone un recorrido por diferentes periodos de la historia del arte, en particular el arte antiguo y la Edad Media. Dos periodos históricos que nos resultan, bueno, bastante lejanos, ¿no? El contenido es un contenido muy específico, muy particular, y de hecho también tradicionalmente muy asociado al arte europeo, en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, un poco que la distancia histórica respecto del presente plantea ya de por sí en cuanto al contenido un desafío para los alumnos. Pero a la hora de virtualizar la materia, sucedió todo lo contrario. La verdad que todos los distintos recursos que esta virtualización habilitó significaron un nuevo enfoque y una suerte también de nueva aproximación mucho más, bueno, cercana y familiar para los alumnos en cuanto a la tecnología. Producto de esto, yo incorporé un nuevo trabajo práctico, además del que, bueno, siempre tienen que hacer para aprobar la materia, que tiene que ver con las formas de comunicación virtual sobre obras y exposiciones de arte antiguo que los museos e instituciones culturales de todo el mundo, ¿no? Realizaron a partir de la pandemia. Lo que sucedió también es que hubo mucho trabajo de investigación en relación a esto porque muchísimos contenidos, como todos sabemos, empezaron a estar disponibles e incluso distintas instituciones culturales y galerías empezaron a generar nuevos contenidos y muchos de ellos vinculados al patrimonio antiguo. Y muchas instituciones y museos poner colecciones de modo online, empezaron a aparecer una mayor cantidad de visitas virtuales. Hicimos también una exploración en torno a la plataforma Google Arts, que actualmente es la plataforma que reúne y pone en línea la mayor cantidad, ¿no? de colecciones de museos y de galerías. En cuanto a esto, analizamos la forma de comunicación que estos museos implementaron para este tipo de arte, tanto en redes sociales como Instagram, Facebook, páginas web, qué tipo de interacción ofrecían al público. Todo esto siempre basado en que yo siempre les comento a mis alumnos que comunicar arte es una de las cuestiones más complejas que existen, debido a que, bueno, llegar al público masivo con manifestaciones tan específicas es complejo, y que comunicar arte antiguo es aún más difícil. Y lo importante que es poder tener estos discursos y este material de referencia para poder estudiar y tomar como ejemplo ejemplos de comunicación y de campañas y de publicidad que puedan servir para los propios proyectos. Bueno, el resultado fue que los alumnos se interesaron por obras de arte que eran bastante inéditas, ¿no? Trajeron a la clase contenido inédito de patrimonio y de objetos artísticos y de información original, ¿no? Y permitió poner en contexto actual estas piezas que, bueno, en algunos casos tienen 30.000 años de antigüedad. Esto como resultado genera un acercamiento a las obras de arte menos distante, teniendo en cuenta que mucho de lo que vemos o tenemos en nuestro imaginario de referencias sobre este tipo de arte está en los principales museos de Europa y de Estados Unidos y Oriente, y en las principales capitales del mundo. En cuanto a esto también, como otra reflexión final, surgió la pregunta sobre nuestro patrimonio latinoamericano respecto de las piezas prehispánicas y qué están haciendo, ¿no? Y debatir qué están haciendo nuestros museos respecto de ellos para fomentar su conocimiento
y generar un discurso de identidad latinoamericana en cuanto a ello. Y que se puede mejorar de la comunicación que proponen nuestros museos para que puedan generar mayor atracción e interés en estas piezas y mayor interacción, ¿no?, con el público. Poder entender el arte antiguo en la circulación que tiene en nuestra contemporaneidad fue una nueva manera de ampliar el panorama de lo que entendemos por arte y patrimonio y de sacralizar esta idea de un arte lejano para nosotros. Bueno, eso es un poco mi experiencia que quería compartir, que se titula El arte antiguo y sus formas virtuales. Muchas gracias. Gracias, Celina, muy interesante la mirada sobre el objeto de estudio, muy bueno, Gracias. muy rupturista, ¿no? Para romper ideas preconcebidas. Se recontraengancharon aparte, así que eso estuvo bueno, como que empezaron a proveer ellos información y contenido y se construyó algo a nivel comunitario en la clase. Claro, bueno, ahí te dicen algo, divina la exposición, te dice. Muchas gracias, Lorena. Bueno, muchas gracias. Muy amable, gracias, Celina. Gracias. Convocamos a Andrea Marrazzi. Andrea nos va a hablar de la escena virtual. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Ahí está, compartiendo el video. Ahí está. Ahí te vemos y te escuchamos perfectamente. Yo cierro mi micrófono. Dale, muchas gracias. Bueno, en principio, súper agradecida de este espacio, siempre, todos los años. Es un espacio que me enriquece un montón y me ordena para reflexionar sobre la cursada. Este cuatrimestre di taller de dirección 2, que es una materia que está dentro de la carrera de licenciatura en dirección teatral del área de espectáculos, que trabaja básicamente contenidos que tienen que ver con la escritura y la dramaturgia. Yo soy licenciada de la UP de dirección teatral y estoy especializada en la UBA en dramaturgia. Mi concepto para esta exposición trabaja sobre la limitación y la restricción como oportunidad y posibilidad. En general, en mis talleres de escritura trabajo mucho con la limitación como disparador creativo. Para la escritura, la limitación y la restricción funciona como un disparador, como un aliado para potenciar la creatividad en el estudiante. Y entonces, frente a este contexto, pensé, bueno, ¿cómo esta restricción en esta nueva modalidad virtual puede aportarme nuevas oportunidades para el taller de escritura? Algunas de las oportunidades que me trajo esto, brevemente explico lo de la limitación en la escritura. Siempre cuando uno empieza un taller, el estudiante se encuentra con ese fantasma de la hoja en blanco, ¿no? ¿Cómo voy a poder escribir? ¿Qué voy a poder escribir? Y siempre la limitación lo que hace es poner normas para abrir el juego, ¿sí? Hay como unas limitaciones en cuanto a las reglas de la escritura, que lo que hace el estudiante es permitirles abrir el juego. Siempre cuando uno dice, bueno, escriban, es mucho más miedo que plantear distintos parámetros, porque esas reglas, a pesar de que se rompan o no, generan ciertas variables y ciertos parámetros en la escritura. Estas limitaciones pueden ser de distintas índoles, pueden ser de índole temporal, se puede decir, bueno, en los próximos 3 minutos escribimos, o de estilo, bueno, vamos a escribir y todo lo que escribamos es con rima, y esto posibilita también que el estudiante encuentre, él o la estudiante encuentren como dónde está su estilo y dónde está su placer dentro de la escritura creativa, ¿sí? La escritura teatral. En cuanto a la cursada, la oportunidad que encontré fue cómo se potenció la escucha por sobre la imagen. Estamos en una era de la imagen, entonces con esta cursada lo que planteamos fue que la videollamada sea sin video y escuchar. Para así la palabra predominaba la acción y se armaba una especie de radioteatro, ¿sí? En donde la entonación tenía su peso, la palabra tenía su peso, y también los estudiantes podían descubrir solo con oír cuáles frases quedaban más inverosímiles o cuáles eran más inorgánicas, y en ese sentido se revalorizaba mucho la palabra, cuándo había que usar sinónimos, que es algo muy importante para la escritura.
cuando un texto se escuchaba muy técnico y no parecía propio de una conversación real. Bien, todas estas cosas se veían potenciadas al no tener la imagen, ¿sí? Y no tener de alguna manera al actor leyendo o ellos mismos actuando la escena. Por otro lado, los y las estudiantes de dirección en general vienen de carreras escénicas o de experiencias actorales. Y están como muy acostumbrados y acostumbradas, en otras materias incluso, a poner mucho el cuerpo, a la presencia, y a que todos los elementos del lenguaje teatral estén a disposición a partir del cuerpo. Esto con la cuarentena obviamente los limitó mucho, los y las limitó mucho. Y encontré en ellos que descubrieron la escritura y la dramaturgia como un paliativo, ¿sí? Como si pudiese ser esta escritura teatral un medio de expresión frente a otras expresiones que por el momento están como coartadas. Y por otro lado, una herramienta catártica, porque escribían mucho sobre el encierro, ¿no? Es como que hay temáticas que están un poco mancomunadas por el contexto que estamos viviendo. Por otro lado, me resultó un aliado que me resulta desde que comenzó el proyecto pedagógico, el proyecto integrador, porque nos da un norte frente a un contexto de incertidumbre. O sea, sobre un montón de cosas que no sabemos, tenemos algo que sabemos que funciona, y que sabemos que nos va a llevar a un buen puerto. En ese sentido se dio muy naturalmente la cursada, porque íbamos haciendo paso a paso y en progresión ese proyecto que seguíamos con mucho deseo y con mucha voluntad. Por otro lado, aparece como muy fuertemente lo humano, como que yo recordé todo el tiempo esto de aprender enseñando, ¿no? Como había cierta horizontalidad frente a determinados conflictos, esta reciprocidad de apoyo que se generó, porque, digamos, si bien nosotros estábamos como los y las docentes como muy a disposición de las estudiantes, también vi o sentí esta idea de los estudiantes como apoyando, ¿no? Como nosotros frente a nuevos recursos o frente a nuevas herramientas, como que se generó un vínculo humano como de mucha reciprocidad en el aprendizaje. Y por último, unas interrogantes o unas reflexiones que me abrieron a partir de este contexto de emergencia sanitaria fueron cómo pensamos un teatro en un mundo como es el que tenemos ahora, en donde hay una pausa teatral, ¿no? Y en una ciudad que es de por sí muy teatral. Por otro lado, ¿cómo afecta esto del encierro en la creación y en el imaginario? ¿Cómo afectaba en nuestras historias? ¿Cómo afectaban nuestros personajes? Y algo que me parece muy interesante es cómo escribir para un espectador que todavía no conocemos. Porque hay una realidad, nosotros estamos escribiendo historias, pero aún no sabemos el público o el espectador que va a venir mañana. ¿Por qué? Porque en general uno escribe pensando en un público potencial, ya cierro, en general uno escribe pensando en quién va a ser el que lea, pero lo que estamos viviendo en este momento es que no sabemos cuál es el público que va a venir cuando todo esto termine. Entonces también es interesante pensar eso, ¿no? Como estamos escribiendo una obra, pero no sabemos aún cómo va a ser el espectador que la reciba y que la perciba. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un placer siempre escucharlos y escucharlas. Gracias, Andrea, gracias a vos. Muy interesante tus reflexiones y tus desafíos. Y hermoso espacio el de escritura, ¿no? Qué lindo, me encanta. Así que bueno, muchas gracias por compartirlo. Convocamos a Lorena, gracias, a Lorena Urselay, que nos va a hablar de plataformas digitales, nuevos paradigmas de comunicación. Hola Lorena. Lorena, ¿te podés comunicar? Ahí está.
ahí estoy. Buenísimo, ahí te vemos y te escuchamos. Ok. Perfecto. Bueno, antes que nada, Cuando falte un muchas minuto, escuchar. gracias. Hola a todos. Bueno, antes que nada me presento, yo soy caracterizadora egresada del Teatro Colón. Desde mis 23 años que trabajo como maquilladora en publicidad y en moda. Hace unos años que trabajo bastante poco, porque me recibí de licenciada en crítica de arte desde el año pasado, y mi proyecto es unir de alguna manera mi experiencia en el ámbito de la moda y la publicidad en relación a la formación académica que fui adquiriendo y entender la moda desde el lugar de la comunicación. Bueno, doy la materia estilo e imagen 1 de producción de moda. Y bueno, la verdad es que escuchaba todo lo que iban diciendo cada uno, que es súper interesante. Y desde ya que en lo que me siento muy cerca de lo que cada uno iba diciendo es en este enorme desafío que fue pasar de la modalidad presencial a la modalidad online. Y a mí lo que más me daba cierto temor, digamos, es el tema de la distancia, ¿no? Digamos, en lo presencial uno tiene herramientas conocidas para transmitir y que manejamos todos, un poco más, un poco menos, pero digamos que son elementos que uno ya tiene conocidos, apropiados. Entonces, no contar con eso era lo que me daba como más temor y lo que me resultaba más desafío. Entonces, bueno, en un principio lo que hice fue como invertir el orden de las clases para que se tornen más dinámicas y para sortear de alguna manera este tema de la distancia. Y no empezar como empezaba siempre en las clases presenciales, que eran como una parte teórica, después ejercitación, después tarea. Entonces invertí ese orden y empezaban ellas mostrando las tareas que habían realizado, pautando dudas, mostrando cómo habían resuelto determinados problemas. Y luego yo hacía la parte teórica que trataba de que sea más ágil, más dinámica. Entonces me di cuenta que esa inversión de alguna manera les daba como más protagonismo a ellas y yo por lo menos sentía que sorteaba un poco esto que a mí me daba miedo de la distancia. Pero bueno, como no soy muy amante de la tecnología y lo mío siempre fue más para el lado humanístico, tampoco terminaba de animarme a usar todos los elementos de la plataforma. Simplemente invertí el orden de las clases, le iba llevando de esa manera. Pero bueno, como siempre el azar hace su intervención y maneja también nuestras vidas a su antojo, empezaron a suceder algunos problemitas técnicos, como fue el caso de Milena, cuando habló, que no sabía si se escuchaba algunos desperfectos, digamos, que jugaron a favor, digamos, y ahora les cuento por qué. Sucedió que en varias clases, digamos, producto de la inexperiencia, algunas, o problemas de la plataforma, las cámaras no funcionaban, de varias alumnas, en otro momento fue de la mía, pero las cámaras no funcionaban. Entonces, bueno, yo lo primero que hice fue decir, bueno, no entremos en pánico, sigamos la clase, tenemos el habla, tenemos el discurso, tenemos imágenes, tenemos otros aspectos y otros recursos que podemos utilizar. Y continuamos las clases, de pronto la cámara se volvía a prender, de pronto no se prendía nunca la clase. Pero ese desperfecto lo que generó fue no solo una enorme creatividad puesta en juego para poder comunicarse igual, sino que cada una empezó a hacer uso de los recursos que le resultaban más afines o más interesantes. Por ejemplo, había una alumna que usó varias veces videos para mostrar las ideas que tenía en mente, y yo me doy cuenta que eso era como lo mejor que nos podría haber pasado, digamos, y hice el paralelo yo durante muchísimos años estudié teatro como un gusto mío, y me fui dando cuenta que sin querer, yo en las clases uso elementos de la actuación para transmitir, porque son elementos que a mí me resultan muy potentes. Entonces hice el paralelo con una técnica de actuación que se llama máscara neutra,
que lo que hace es, digamos, como a partir de una máscara que es neutra, que no tiene una expresión particular, el actor empieza a improvisar y a manejar su cuerpo y sus expresiones, y empieza de alguna manera a descubrir aspectos particulares, personales, que estaban tapados o sin descubrir o poco conocidos. Entonces hice ese paralelo, estas nuevas tecnologías y estos nuevos recursos con esta técnica de cámara de máscara neutra que de alguna manera, en vez de ser un obstáculo, finalmente descubrió otras formas de comunicarse, más personales, que a la vez habilitaban otras maneras de comunicarnos y otros tipos de vínculos. Eso fue lo que a mí me resultó como más interesante, que realmente fue producto del azar. Y lo retomo y me llevo esta experiencia para cuando volvamos a tener clases presenciales, que desde ya que yo siempre intentaba que mis clases tengan aspectos novedosos y poner videos y poner textos distintos y demás, pero me parece que estos recursos se pueden ampliar, por un lado, desde el lugar de docente, y por otro lado, pueden ser tomados también por los docentes, por los alumnos, perdón, porque lo que más me quedó de la experiencia es no solo, son recursos que te pueden ayudar a transmitir, no solo eso, sino que son recursos que te pueden ayudar a descubrir aspectos propios en la comunicación que probablemente desconocías y que hablan de vos, que son muy interesantes en ese sentido, por lo particular. Bueno, esa fue mi experiencia, lo que quería transmitirles, y bueno, muchas gracias por el espacio desde ya. Gracias, Elena, muy interesante Bueno, muchas gracias. Estas estrategias teatrales para lograr un buen aprendizaje y un buen clima de aula, la verdad que me encantaron. Que solamente Buenísimo, lo me pueden hacer alegro. ustedes con el teatro y de educación, ¿no? Porque Sí, que en realidad no me dedico a algo que tiene que ver específicamente con la teatral, sino con la moda, pero mi bagaje de actriz se ve que hizo ahí. me dio para eso. Sí. Buenísimo, muchas gracias, muy interesante. No, gracias a ustedes. Bueno, convocamos a Gonzalo Ilutovich, que nos va a hablar del taller de creación sonora en el mundo virtual. Hola, Gonzalo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Se me Hola, escucha? ¿cómo estás? Muy Sí, bien, muy le bien. voy a decir perdón, Lorena, si puedes apagar tu cámara. Gracias. Sí, claro. Perdón. Muchas gracias. Bueno, hola, Hola, Gonzalo. Carlos. Hola, Carlos. Hola a todos y todas ahí, a los compañeros. Bueno, gracias por este espacio. Bueno, me presento, yo soy Gonzalo Ilutovich. No conozco a Carlos porque he tenido ahí la oportunidad de tener alguna reunión con él. Soy docente ingresante de este cuatrimestre tan particular. Así que recién comienzo, no conozco a ninguno y a ninguna de los que expusieron recién, pero bueno, ya los voy conociendo. Me parece ahí muy interesante las visiones. Así les cuento un poco a qué me estoy dedicando, quién soy y bueno, y cómo encaré este cuatrimestre particular. Yo soy, bueno, como les decía antes, Gonzalo Ilutovich. Estoy a cargo del taller de creación sonora 1. O sea que estoy con estudiantes en la Universidad de Palermo, estudiantes ingresantes, así que fue particularmente extraño este cuatrimestre para mí. Soy docente también de la Universidad Nacional de La Matanza, donde ahí tengo un rol en una materia que se llama Técnicas de Grabación 1 y en otra que se llama Taller de Prácticas de Grabación, que es en lugar... En vez de ser un taller creativo, es más con un enfoque técnico. Así que bueno, y en la Escuela de Música Contemporánea y doy una materia que se llama Prácticas Profesionales, donde se abarcan
cuestiones técnicas y artísticas sobre la labor musical. Así que les quería compartir un poco mi experiencia en el cuatrimestre en general, en todas estas instituciones, en todos estos lugares que enseño, y particularmente en esta situación tan específica de la Universidad de Palermo, que bueno, como les contaba, soy docente ingresante, recién entro al mundo del UP, y tuve el privilegio y el desafío de recibir a alumnos que en la mayoría de los casos, creo que en todos los alumnos que tuve, iniciaron su carrera universitaria. Digo, por primera vez entraron a la universidad en estas condiciones. Así que, bueno, en principio pienso que después de haber transitado este cuatrimestre, donde en principio no teníamos muy en claro qué iba a suceder, me acuerdo que tuvimos una reunión la semana anterior a comenzar las clases con Carlos, y él ya nos decía, bueno, si tienen la oportunidad de tener una primer clase presencial, asegúrense lograr un contacto directo con los alumnos, tener todos los contactos de ellos y ir creando una estrategia que funcione en la virtualidad. Finalmente eso, ni siquiera tuvimos esa oportunidad de tener esa primer clase presencial y poder conocer a los alumnos y poder recibir en la universidad, digamos, a estos nuevos estudiantes. Así que bueno, comenzamos directamente en la virtualidad, lo que para mí planteó un desafío importante en el sentido de que los alumnos, que los estudiantes sientan ese recibimiento, esa bienvenida, ese formar parte de una institución académica, ya desde otro lugar, no desde el lugar de la enseñanza que todos hacemos, el secundario y eso, sino, bueno, ustedes están ahora empezando a formar parte, están ingresando y formando parte de una comunidad académica que tiene como eje principal la construcción de conocimiento. Entonces, bueno, entender ese espacio aula que no existe ahora, digamos, que es una pantalla, entenderlo como un espacio de conocimiento, un espacio donde se crea, donde se estudia, donde se analiza. Así que bueno, eso fue como un gran desafío. Al mismo tiempo, al no contar con el espacio que para mí también es fundamental, el espacio del pasillo de la universidad, ¿no? Donde uno aprende un montón en el aula, pero también uno aprende mucho en los pasillos de la universidad, en la biblioteca, en el café, cuando se junta con los compañeros, cuando tiene una charla con el docente por fuera del espacio aula. Entonces eso para mí fue también clave, intentar hacer un esfuerzo superador en cuanto a generar esa comunidad de grupo, ¿no? Entonces, bueno, en principio armé que cada uno realice su presentación, esto en todos los cursos de todas las materias que doy, realice su presentación personal, con sus intereses, que nos cuente de dónde viene, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus objetivos, y que cada uno pueda ir formando un poco de identidad dentro del grupo, porque si no, lo que encontraba de esta situación es que todos éramos cuadraditos de una pantalla y un nombre escrito, ¿no? Entonces, bueno, intentar suplir esta ausencia del pasillo, del café, que para mí es importante, intentar suplirlo haciendo que se interrelacionen, haciendo que se comuniquen, que se expresen desde un lado
desde un lado más personal. Sobre todo también teniendo en cuenta, en este caso particular de la materia de taller de creación sonora, teniendo en cuenta que es un espacio de creación y bueno, y donde lo personal va a ser algo clave. Así que, sobre todo puse énfasis en fortalecer esta noción de comunidad, de tener muy en cuenta cuáles son las cuestiones personales que atañen a cada uno, en qué lugar geográfico se encuentran, cuál es su situación, que todos estén al tanto de en qué situación está cada uno, y sobre todo nosotros que trabajamos con tecnología, que grabamos y producimos, que hacemos creación sonora a partir de la tecnología, integrar las diferentes tecnologías que ellos tenían. Entonces, bueno, poder de alguna manera los trabajos prácticos de creación sonora, poder moldearlos a medida de las capacidades técnicas que cada alumno poseía, ¿no? Así que bueno, para mí fue una experiencia completamente gratificante en el sentido de, bueno, creo que para mí, para los alumnos, esta situación de crisis general nos impuso salir adelante y encontrar nuevas estrategias y nuevas formas de paliar este momento. Espero volver al aula prontamente, pero creo que volveremos, cuando volvamos, creo que volveremos con un montón más de herramientas a la hora de llevar adelante nuestro trabajo. Así que bueno, gracias a todos por compartir su experiencia. Espero que en estos 7 minutos les haya podido brindar algo de la mía. Así es, Gonzalo, muchas gracias. Muy interesante tu experiencia y cómo abordaste tus desafíos. Y me acuerdo perfectamente de esa reunión, la que referiste. Me acuerdo hasta dónde estaba sentado, mira. Así que me acuerdo de las dudas que teníamos, ¿te acordás? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Era toda una cosa que, bueno. Pero bueno, ya todo toma forma, aunque sea esto, pero es esto es lo que tenemos y bueno, con esto tenemos que lidiar. Gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes. Convocamos a Alejandro Guarrera, que nos va a hablar del docente como actor fundamental en la construcción de actividades emprendedoras. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Perdón. ¿Se ve ahí? ¿Todavía se escucha bien? La imagen todavía no sale. Ahí está, ahí te vemos. Te vemos y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos mis colegas, que realmente veo muchas caras nuevas que no conozco, pero espero que pueda muy pronto atravesar este rectángulo 16-9 y estar presente y poder abrazarlos y darles un beso, porque realmente hablar frente a una pantalla creo que a todos se nos hace bastante complicado o quizás poco convencional. Cuando abordé un poquitito el factor del rol fundamental del docente en la construcción de actividades emprendedoras, lo hice en función a la experiencia vivida muchas veces en el aula. Esto tiene que ver la relación docente-alumno, alumno-docente. En función de consignas, oportunidades que se fueron dando en la construcción de justamente de aquellas preguntas o interrogantes que el alumno se hace habitualmente, o la búsqueda de respuestas hacia los próximos horizontes a explorar o a encontrar, que tiene que ver justamente con su profesión. Y tomé nota, hice unos pequeños apartaditos acá que quería compartir con ustedes para no olvidarme nada, por lo menos en este confinamiento que espero que termine pronto, donde factores como que han llevado a que determinadas campañas alumbradas de comunicación o de publicidad, mejor dicho, tuvieron que en tiempo real generar cambios para adaptarse a esta temática, a su forma
de comunicación con el consumidor, dado las circunstancias que todos conocemos, y que pasar de aquellos negocios tradicionales a la búsqueda de descubrir formas de comunicación emergentes, llevó también, por más que no estuviéramos en su momento en pandemia o viviendo esto, a repreguntarse o a preguntar el alumno de cómo adaptarse o cómo sumarse a esos factores de nuevas articulaciones emprendedoras dentro del campo de la comunicación, que no tienen que ver solamente con las que ya conocemos o las tradicionales. Si ustedes se fijan un poquitito atrás mío, van a notar, supongo que se nota, que tengo las puertas del placar de mi escritorio. No es mi estudio de laburo, porque estoy confinado en este lugar a no poder transitar por la calle, pero son publicidades que vienen y hacen reflejos tan presentes que fueron construidas desde 1902. Si vemos desde artículos periodísticos hasta publicidades de diferentes tipos de personas pasaron por nuestros ojos, donde vemos que diferentes técnicas fueron sumando y fueron generando comunicación que se desprendieron de las puntas de los dedos de esos famosos creativos que llevaron a cabo esas piezas. Y que esos cambios que hoy nos invaden por necesidad o por las cosas que estamos viviendo, son sumatorias en nuestro campo profesional y que no dejarán de existir las anteriores y las nuevas y las que vendrán para que puedan llevarse adelante y puedan formar parte de un todo en lo que tiene que ver con la comunicación. Obvié presentarme, soy docente de la Universidad de Palermo desde 1993. Mi actividad profesional fuera del campo docente tiene que ver con lo que es comunicaciones integradas. Y en esto he notado que tanto docentes como universidad, por lo menos en el AFRA que yo dejé en su momento volcado, cuando me pidieron que escribiera algo, que diera algún tipo de pensamiento en relación a lo que podía llegar a transmitir y compartir con mis colegas, lo basé en que tanto el marco de la universidad como el docente tenemos un factor fundamental y somos mentores en el hecho de interactuar en beneficiar al alumno, no solo en el campo del aprendizaje, sino también en el campo del emprendedor, de cómo volcar sus conocimientos o sus objetivos en el campo del emprendedor. Y cuando hablamos de emprendedor, lógicamente esto suma un montón de desafíos que están dando o se han dado muchas veces o se dan constantemente por circunstancias que el emprendedor es aquel que arriesga y es aquel que toma la iniciativa para llevar adelante algo. Y en el campo de las comunicaciones sabemos perfectamente todos, por más que tengamos distintas disciplinas, que constantemente nos tenemos que rediseñar y que esto está dado lógicamente que tienen que ver sociales, culturales, económicos, que afectan al mundo entero. Y valorizo mucho esto y valorizo mucho mi interacción con el alumno, porque no solamente se enriquece el alumno con lo que yo pueda aportarles y lo que el alumno espera de nosotros como docentes, sino que nos enriquecemos también nosotros por las experiencias, por las expectativas y por todo ese bagaje que ellos traen desde su lugar del aprendizaje, desde el lugar de la investigación, desde el lugar de la curiosidad,
y de aquello que escapa muchas veces no solamente al docente, sino también al bagaje que traen dentro de la iniciativa, que lógicamente construyen la familia o los amigos o el entorno donde ellos se mueven. Entonces somos matrices fundamentales, creo yo, de poder hacer un aporte valiosísimo en cuanto a no solamente enseñar la materia por la cual hemos sido asignados para hacer, sino que tanto alumnos como universidad formamos parte de este campo o de este pilar fundamental de acompañar al alumno en su futuro, en los objetivos buscados más allá de la materia, que pueda hacer de eso el resultado de su futuro trabajo, de su vida profesional y por sobre todas las cosas de ser muchas veces herederos del conocimiento que nosotros le pudimos dar. Quizás esto cuesta mucho, quizás muchas veces el entorno, la cátedra no se da en su totalidad para poder dar este campo de reflexión con el alumno, pero yo realmente lo he aprovechado, lo he enriquecido mucho y ha sido un desafío muy fuerte también al tratar de atravesar este rectángulo 16-9 durante este cuatrimestre, que es la expresión que escucharon todos mis colegas, ¿sí? Para poder llegar al alumno, a esa persona que desde su casa, desde un lugar cómodo, donde sea, tuvimos que implementar nuevas formas de enseñanza o de poder llegar a ellos para que se les hiciera la materia importante y para que encontraran en nosotros realmente un elemento fundamental dentro del aprendizaje y de la construcción de actividades que tiene que ver con la materia que estamos cursando. Espero, bueno, haber sido lo suficientemente claro en relación a lo que quise transmitir. Si no fue así, les pido disculpas, pero creo que desde esta actividad tan inspiradora, que es no solamente enseñar, sino también aprender todos los días de nuestros alumnos, es un factor fundamental de la construcción en nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido lo suficientemente claro. Perfecto, Ale, quedó clarísimo. Muchas gracias a vos por compartir esto y, bueno, compartir tus estrategias para, como decís vos, adaptarse y ser flexibles para seguir generando este riesgo emprendedor, ¿no? Que hay que contagiar en nosotros. Muchas gracias, Ale. No, por nada, gracias a ustedes. Bueno, convocamos ahora a la última expositora, la profesora Silvia Mesa. Hola Silvia, ¿cómo estás? Acá estoy. Bueno, ¿cómo andás? Bien, todo bien. La imagen está. Se escucha tu voz, la imagen todavía no. Ya te digo cuándo. Aún no lo vemos. Sí. Ahora sí, ahora te vemos y te escuchamos. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos y la verdad que noté tantas cosas. Yo soy así de formación profesional, ¿no? Como que contaron, me saca, bueno, ante todo me presento como Charlie, soy Silvia Mesa, ya me anunció, soy profesora del programa de capacitación docente en la Universidad de Palermo. Así que volviendo a lo que decía, que tengo varias anotaciones de las experiencias que ustedes relataron. Si bien, por supuesto, voy a hablar de
propuse como también influencia, me quedé con tantas... Perdón, Silvia, estás con baja señal Sí, y se entrecorta. Me parece que va a ser mejor que apagues la cámara para aprovechar el ancho de banda para que te escuchemos. que apague la cámara. Bien. Claro, a ver si, porque tenés muy poca conexión, así no se entrecorta. A ver si intentamos ¿Sí? ahora. Ahora te Bueno, escuchamos. pero lo que dije hasta ahora se Sí, se escuchó pudo se escuchó registrar, se pudo entrecortado, ver, pero se escuchó. muy interpretado. Bien. Bueno, va sin imagen entonces. No, lo que decía es que voy a retomar algunas cosas, ¿no? Que va a tener que ver, por supuesto, con el tema que yo quiero, en el que quiero desarrollar y que tiene que ver más con una mirada didáctica, ¿no? Porque, como decía, soy del programa de capacitación docente, es decir, que a partir... ¿Me siguen escuchando? Te Ah, escuchamos bueno. ¿Se perfectamente. sigue? Sí, sí, te Sí, escuchamos. sí, bien. Bueno, que lo que quiero es aportar un poco desde lo didáctico, ¿no? A partir de las experiencias de ustedes, y que por supuesto tenga que ver con el tema que yo quería desarrollar, pero que ahora se amplió mucho más. Se amplió en el sentido de, me quedé con una frase de Gonzalo cuando habló de los espacios, ¿no? Cómo cambian los espacios a partir de esta nueva coyuntura, los espacios en la universidad, y en este caso, es decir, cómo cambia la coreografía de alguna manera, ¿no? Porque este pasillo es fundamental para nosotros, o por lo menos para mí lo es, y para todos, por supuesto. Lo que a partir de estas intervenciones me doy cuenta que la importancia es sostener un espacio comunicativo, ¿no? Que lo fundamental pasa por cómo establecemos las relaciones entre docentes y alumnos, entre nosotros con nuestros estudiantes. Me parece un punto central. Y en realidad las intervenciones giraron alrededor de experiencias donde esta preocupación, esta inquietud en relación a cómo sostener un espacio comunicativo está bastante saldada. Una colega que es de humanidades, que no me acuerdo ahora cómo se llama, hablaba de este miedo, ¿no? De este fantasma de pasar de lo presencial a lo virtual, porque yo creo que más que una revolución virtual es una revolución mental, ¿no? Pero que el hecho de poder manejarnos con el tiempo y con el espacio, dadas las intervenciones, estoy hablando de las intervenciones, y que dan cuenta de que hay un manejo del tiempo y del espacio que no son obstáculos, y era uno de los miedos, uno de los temores que yo pensé que podían existir en este tipo de modalidad. Otra cosa que tomé fue el tema de la flexibilidad que está presente en todos los profes que hablaron, en todas las y los profes que hablaron, cosa que me parece fundamental. También se habló de la planificación. La planificación, yo creo que hablando de la programación, es un delirio en este momento pensar que se puede dar todo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo hay que elegir temas relevantes, desarrollar esos temas relevantes. Bueno, la UP trabaja con un proyecto durante toda la cursada, así que eso da cuenta un poco de cómo se puede hacer, ¿no? Tocando un tema central, desarrollar temas colaterales. Se habló de la evaluación también, es decir, que está presente en los profes y las profes todas estas cuestiones que tienen que ver con lo didáctico, y me parece maravilloso,
porque yo me iba a remitir un poco a eso en esta breve exposición. Y noto que no se está tomando a las TIC como la clave del éxito, ¿no? Sino que se están se transmite por la manera en que cada uno, no sé, me encantó cuando de la máscara neutra, por ejemplo, bueno, se utiliza como para atraer y mantener, sostener, como decía en un principio, un espacio comunicativo, esto de la flexibilidad, que para mí es fundamental en este momento. No noto tampoco que haya una preocupación sobre una idoneidad sobre las TIC y que se deje de lado de las disciplinas, sino que esto está bastante equilibrado, que ese también era un miedo que yo tenía. Miedo en el sentido de que no se puedan manejar, que nos encontremos en un escenario que abruptamente nos lleva a lo virtual y que haya cuestiones didácticas que no se puedan manejar, ¿no? Que, por ejemplo, el docente se convierta en protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando en realidad estamos compartiendo los espacios con los estudiantes. También algo que me preocupaba, que es una inquietud, tiene que ver con las posibilidades del vínculo que se pueden establecer, ¿no? con nuestros estudiantes y cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Porque son intercambios que quizás se vuelven como más abstractos. Es lo mismo lo que decíamos, las palabras son las mismas en un nivel presencial que en un nivel virtual. Creo que todas estas cosas son cuestiones que se tienen que ir como acomodando, pero que, insisto, a través de las intervenciones lo que notaba era que están presentes, como que las tienen en cuenta. Es decir, que estamos caminando, estamos en un rumbo que no es tan desconocido. Yo creo que lo fundamental es, desde mi lugar, ¿no? Y pensando en humanidades, pero que esto se puede extender a todas las disciplinas, es formar sujetos que puedan imaginar lo que viene, ¿no? Y alguien habló de imaginar un público nuevo, ya no me acuerdo quién expresó esto, pero que tenemos que apuntar a esto, ¿no? Que la formación ahora pasa por incluir esto de que se puede imaginar cuál es el escenario nuevo. Un minuto, bueno. La reinvención de la clase tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Que se tengan en cuenta las planificaciones, cuáles son los temas relevantes, el tema de las evaluaciones, que bueno, es todo un ensayo que estamos haciendo de alguna manera, por más que tenemos algunos parámetros que podemos tomar seguramente. Alguien dijo también de aprender enseñando, y eso también es un concepto fundamental y que en este momento es prioritario, ¿no? Que uno, a medida que Peña va aprendiendo también, y en esta coyuntura, insisto, es fundamental ese concepto. Bueno, noto bastante flexibilidad, es decir, que tenía varias cosas para decir, pero realmente una visión, refleja una visión optimista de parte de los profes, ¿no? Optimista sobre un escenario real en el que están actuando. Así que, bueno, no tengo mucho más que decir porque en realidad, honestamente, cambié bastante lo que iba a exponer a partir de escucharlos a ustedes. Bueno, por mi lado, Bueno, no sé. gracias Silvia, gracias por tus aportes.
Como dijo Silvia, ella es profesora de Introducción a la Didáctica del programa de capacitación docente que les quiero comentar que a partir de este cuatrimestre va a tomar la modalidad remota, o sea que está disponible, se los ofrecemos a todos, aprovechen estos momentos que es remoto, que están en sus casas y quizás lo puedan hacer, son 4 materias: didáctica, estrategias de la enseñanza, tecnología educativa y evaluación. Ese programa lo coordinamos nosotros, yo doy estrategias, Silvia, como dije, da didáctica, Karina Gadía da didáctica, Matías Panacho evaluación y Natalia Lescano da tecnología educativa. Si quieren tener más información, pueden escribir al mail protagonistasup@gmail.com y Damián les va a responder las inquietudes que tengan y se pueden inscribir también en ese mail. Así que bueno, gracias Silvia por tus aportes. Sí, fue raro no verme, pero bueno, así Sí, fue. lo que pasa es que se escuchó con mucha dificultad, por eso hubo partes, Bien, porque tenés muy todo. baja señal. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegamos al final de las exposiciones. Vamos a iniciar el cierre. Por eso convoco a la profesora Fabiola Nop. Hola, Fabi. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos y a todas? A ver, voy a compartir cámara en un ratito. A ver. ¿Se escucha bien, Charlie, ahí? Se escucha medio con ruido, no sé qué pasa. A ver, Pero me pongo auriculares por las dudas. Espera. ahí te vemos. ¿Sí? ¿Se me ve? Bueno. Sí, se ve perfecto. Me pongo auriculares, quizás, y se escucha mejor. Dale, yo también. Yo me voy a poner con la cámara, así hacemos el cierre entre los dos. Ahí está, me encanta. Fenómeno. Hola, acá. Hola a todos, acá por aquí. Gracias por la invitación otra vez, me encantó, da gusto. No, es un placer. Les digo que da ganas de seguir escuchando, ¿eh? Oh, es como esto, Sí, es un camino de ida esto, ¿eh? Muy bueno. Tenemos comisiones de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que si quieren acompañarnos todos los días, así que estamos acá. Bueno, Hermoso. Fabi, cuando quieras. Bueno, a muchos no los conozco, así que fue un placer vincularme desde este lugar con muchos de ustedes que no los he visto, así que un placer enorme. Y bueno, un poco sumándome a las palabras de Silvia, que también hizo como un mínimo resumen de lo que se fue escuchando, a todas palabras que adhiero. Me impactaron algunos conceptos que se van repitiendo, ¿no? Y que inclusive yo coordiné con Carlos el lunes y también se repetían estos conceptos. O sea, es algo que nos convoca a todos y a todas y nos interpela y nos cruza. Y es maravilloso eso, ¿no? Que nos pase como docentes. Sandra inició su charla un poco trabajando el tema de la motivación, fundamental para este cuatrimestre, ¿no? Nos encontramos en un espacio donde decíamos, ¿qué hacemos con todo esto? Y realmente es el concepto que nos atravesó, el tema de la motivación, y ella lo relacionó o lo involucró con el tema de los recursos, ¿no? Cómo motivar a partir de los recursos que tenemos. Me gustó mucho de sus palabras que pensó en el estudiante, ¿no? En un momento, Sandra, dijiste algo como, hablaste de las emociones, de las experiencias asociadas al momento donde están atravesando estos chicos y estas chicas. ¿Qué les pasa? ¿No? Que tienen más tiempo, están más en casa, están con la familia, cosa que en esas edades uno quiere ir lejos de la familia, pero había que estar con la familia. Entonces, bueno, las emociones me pareció hermoso que lo traigas acá a nuestro foro. Milena después habló de la adaptación a la comunicación con los estudiantes, habló de la escucha, relacionamos con lo de Sandra, el poder escucharlos, el saber escucharlos y el aprender a escucharlos en este espacio, ¿no? En la virtualidad. Y genial esa herramienta que sacaste de los colores, me parece una cuestión súper creativa.
Ya no me acuerdo bien de qué campo venís, pero me parece maravilloso poder entender esos Ella sentimientos. da seminario de investigación del proyecto de graduación. Ah, genial, bueno, y qué lindo eso de pensarlos en colores, ¿no? Estos vínculos, ¿no? Estos espacios, así que lo tomé ahí, tomé nota. Sí, porque directamente el color te hace pensar en tu producción, Por ¿no? supuesto, Y y en cómo es el estás. inicio de la autoevaluación. Claro, 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 en qué lugar estás parado, ¿no? claro. Así Sí, que sí, súper sí. interesante. Bueno, después Yamila continuó con el tema de los desafíos, ¿no? Esto que también a todos nos convocó este cuatrimestre. Y tomé con comillas su frase que dice no perder la calidad educativa. ¿Cuántas veces nos hemos parado frente a este querido Blackboard, que ya le tomamos cariño, no tenemos otra, y pensábamos, uy, estoy dando calidad, esto tiene calidad, esto que estoy, ¿no? Puedo transmitirlo con calidad, el otro me está escuchando, la otra me... Y bueno, estos interrogantes que ella decía es sumamente interesante, hablando también, la escucha, lo que decía Sandra también, ella habló de la contención al estudiante. Me parece que nos ayuda mucho, ¿no? Bueno, Mariano habla de la integración, habla de complementar esto de los grupos, de nutrirlos, de integrarlos, de preocuparse por esa interacción entre ellos mismos. Muchos chicos que se han visto 2 minutos, si se han visto, entre las aulas y la mayoría no. Entonces, bueno, cómo integrarnos nosotros con ellos y ellos mismos como grupo. Así que muy interesante también lo de la integración. Después, bueno, de Celina me anoté ahí cosas y ya te estoy googleando, Celina, porque gran parte de mi trabajo de doctorado tiene que ver con los museos, así que ya en algún momento te voy a estar molestando. Me encantó el tema de la virtualidad, el tema de acercar a los estudiantes al arte, maravilloso, maravilloso eso. Y vos lo dijiste al final de tu ponencia, cuánto ellos después demandan de eso, ¿no? Uno es como que se los está imponiendo y no, te das cuenta que eso después se retroalimenta porque ellos mismos lo buscan, ¿no? Así que genial, gracias. Es súper interesante esto. Bueno, Andre, querida, mi querida Andreita, te doy besos a la distancia. Habló de la limitación y la restricción. Y cuando Andre pone estos dos conceptos, a mí me gustó mucho cómo ella los resignifica, ¿no? Uno piensa en limitar y restringir y decís, ah, bueno, todo mal. No, pero ella lo resignifica en algo positivo, llevado a la escritura, llevado a la creatividad, ella, bueno, súper creativa, trabajando esto de la catarsis también y lo humano. Me parecieron cosas sumamente importantes. Lorena toma de nuevo lo de la distancia como desafío. Vieron que tenemos cruces que a todos nos convocan. Aprender de los nuevos recursos y propone el tema de lo teatral, que es maravilloso como para esto de humanizar, ¿no? Humanizar el espacio virtual a partir de la teatralidad. Hermoso, hermoso ir a lo que uno en algún momento fue para sumarse. Bueno, Gonzalo arrancó su charla que me encantó hablando de, es un privilegio y un desafío, ¿no? Muy interesante hablar del privilegio de estar en este momento teniendo estas circunstancias, ¿no? Esta coyuntura. También esto de la positividad, ¿no? Cómo replantearnos todo esto desde algo positivo. Bueno, nos tocó, vamos para adelante. Entonces, hablar de privilegio está muy bueno pensarlo así, Gonzalo. Celebro eso. Bueno, y él rescata esto de la comunidad de grupo. También me súper gustó. El querido Alejandro, Ale, me encantó tu fondo, ¿eh? Así que como publicitaria, genial eso. Bueno, esto de la experiencia del aula, Ale empezó a hablar de la experiencia del aula porque es muy importante lo que él dice, porque, a ver, hoy tenemos otro estilo de aula. Charlie el lunes habló algo de esto y me encantó cómo él lo explicó, ¿no?
cómo resignificar este aula, que también sigue siendo un aula de alguna manera, y este espacio. Y Ale habló de recordar esa experiencia de aula para vivirla hoy, porque uno es un docente de aula física. Entonces, bueno, ¿cómo integrarlo ahora a este momento? Habló de la analogía con la publicidad, que me encantó, y la interacción con el estudiante como un enriquecimiento, ¿no? De esta curiosidad que te trae él o ella como desde su juventud también y sus intereses, y como qué hace uno con todo eso, ¿no? Así que me encantó. Bueno, y Silvia, placer cuando terminaste con este también barrido por las palabras de nuestros colegas, que ya te pusieron en el chat y aplaudieron tus conceptos que tiene que ver con el cambio de la coreografía. Me encantó esa frase preciosa que adhiere al tema de nuevos escenarios y la revolución mental. Me parecen dos hallazgos del encuentro de hoy, que también tiene que ver con este sostenimiento de un nuevo espacio comunicativo y demás, pero qué interesante el cambio coreográfico. Claro, estamos otro escenario, a ver qué hacemos, y no sé si no somos otros actores también, ¿no? Porque nos tenemos que repensar en esta cuestión. Así que, bueno, salió mucho lo actoral, está muy bien. Gracias, Charlie, está buenísimo todo esto, me encanta. Gracias, Fabi, gracias a vos, me encantó tu cierre, muy bueno. Y yo quiero agradecerles a todos, a todas las profesoras y los profesores que nos acompañaron hoy. Y bueno, hermoso todo lo que aprendemos, hay muchas cosas recurrentes, muchas cosas nuevas. Y sí, yo hablaba de el aula siempre está. El aula como espacio de construcción social, eso tenemos que sostenerlo. No importa la disposición física que tengamos, ¿sí? Pero el aula y aparte del aula es un espacio de encuentro. En el aula se encuentran personas con vocaciones de encuentro, con vocaciones de construcción. Y eso es lo fundamental al aula. Podemos estar abajo de un árbol y es un aula, ¿sí? Siempre y cuando haya alguien que quiera aprender, haya un contenido, digamos. El aula siempre está y tenemos que sostenerla. Y lo que nos sostuvo también es el proyecto, ¿no? Sin el proyecto no hubiésemos podido hacer esto, sin el ciclo de asignatura como dispositivo no hubiésemos podido hacer, sin las tecnologías tampoco, pero adhiero a lo que dice Silvia, que no alcanzan. Y el dispositivo, la herramienta, el recurso tecnológico solo no alcanza sin un docente que genere el acontecimiento de la clase. Si no hay un docente, que son ustedes, que generan el gran acontecimiento de la clase, no hay posibilidades de nada. Así que eternamente agradecido en nombre de la facultad. Y bueno, muchas gracias por todo y les mando un abrazo enorme, los extraño mucho. Y seguimos, a las 18 empieza otra comisión y estamos de las 10 a las 20, cada 2 horas empieza una comisión, así que cuando quieran entrar, acá estamos. Gracias Fabi de nuevo, gracias profes. Y un gusto encontrarnos. Gracias por todo. Adiós a todos, gracias Charlie. Abrazo a la distancia. Gracias. Chao. Abrazo.